Abogado de Carlos Mesa, para hablar sobre este tema y lo que usted acaba de escuchar en esta nota introductoria. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo acá. El placer es mío, Priscila, y es un gusto, como siempre, estar en su programa. Doctor, a ver, hablemos un poquito sobre esto, porque hoy el presidente fue claro y haciendo una denuncia delicada de evasión de impuestos a la familia del expresidente Carlos Mesa. Sí, te explico, Priscila. Primero, lamentamos muchísimo, tanto el expresidente Mesa como comunidad ciudadana, que todo un poder del Estado, el más importante poder del Estado, que es el poder legislativo, se rebaje de tal manera en el país que entre a formar parte directa de una guerra sucia electoral y se despreocupe de la misión esencial que tienen los legisladores, que es sancionar leyes en beneficio del país, y en lugar de eso se rebajan y entran a toda esta campaña de desprestigio, de difamación y de mentiras hacia el expresidente Mesa. O sea, lamentable, ¿no? A ver, ¿cuál es el tema de fondo? Y te lo quiero explicar de la manera más clara posible para que lo entienda la opinión pública. Aquí esta campaña de denigración contra el expresidente Mesa se basa en un concepto que ellos han utilizado, que es el de movimiento inusual o sospechoso de algunas cuentas del expresidente. Y tú has visto a la fiscal del caso, que además era una funcionaria que trabajó en el Ministerio de la Presidencia, ha hablado que el rango, ¿no?, el rango de esas cuentas inusuales y sospechosas van de $3.000 a $30.000. Eso es lo completamente asombroso para el movimiento al socialismo en relación a las cuentas del expresidente Mesa. ¿Qué quiere decir esto? Que como el movimiento inusual o sospechoso no es un delito en sí mismo, Priscila, tiene que estar eso emparentado o vinculado a un delito de base del cual el movimiento inusual o sospechoso sería la prueba de ese delito. Han empezado con Camargo y Correa. Han señalado que esos movimientos inusuales y sospechosos del expresidente Mesa tienen que ver con los sobornos multimillonarios de Camargo Correa en la construcción del camino Roberel Carmen, el Carmen Arroyo Concepción. Te he traído la publicación del Deber y aquí dice el total de esas coimas, y lo puedes leer, que hablan de $4.3 millones, ¿no? Sí, ahí está, dice... El monto, según la investigación de la Policía de Brasil, asciende a $4,3 millones. La Comisión Legislativa que investiga este caso cruza datos para dar con los presuntos servidores que recibieron los pagos ilícitos. Es una cantidad importante. Claro. O sea, imagínate, le estaban acusando, ¿te acuerdas el año pasado que la diputada Rivero y la comisión que ella presidía hicieron un escarnio público al expresidente señalando que era el mayor responsable de los sobornos de Camargo Correa? La fiscal dice que el rango de sus depósitos, entre comillas, inusuales o sospechosos, van de $3.000 a $30.000. Y aquí estás hablando de una coima de $4.3 millones. Como se les demostró que en el gobierno de Carlos Mesa el contrato con Camargo Correa, lo que te expliqué el otro día, quedó sin efecto y no se pagó ni un solo dólar a la empresa, los ciudadanos bolivianos no son estúpidos para tragarse el cuento de que el gobierno, que no ha pagado un peso a la empresa, por su linda cara le han regalado $4.3 millones de soborno. Entonces, ¿dónde están estos sobornos? En las gestiones de gobierno que han consolidado este contrato, gestión de Rodríguez Berce, donde se consolida este contrato, que es el que da lugar a la construcción de esta carretera y de este camino. Y en el gobierno donde se pagó a esta empresa del primer dólar al último dólar. ¿En qué gobierno? Gobierno de Evo Morales. Entonces, con esto se les desmorona esta patraña, se les desmorona esta difamación y se les pierde el caso del soborno a Camargo Correa. Entonces dicen, no, ya Mesa quedó libre con esto. Tenemos que encontrar a la fuerza otra acusación para ese movimiento inusual de cuentas del rango de los $3.000 a $30.000. Y aparece el caso Medina. Entonces dicen el ex coronel Medina, y hay videos que el periodista Valverde ha hecho la comparación donde la diputada Rivero afirma expresamente que Carlos Mesa estaría vinculado al narcotráfico y al lavado de dinero, en el caso del ex coronel Medina, por el depósito de los $30.000. Entonces dicen, no, ahora ya no es soborno de Camargo Correa, ahora es lavado de dinero. O sea, ese movimiento inusual de los $30.000 que le deposita Medina es lavado de dinero con un narcotraficante. Y ahí les dice el presidente Mesa, si usted, señor, afirma que era narcotraficante desde el 2009 en esta compraventa de hace 10 años, ¿cómo es posible que lo hayan nombrado jefe del departamento de Santa Cruz de la policía?
Bueno, explica entonces el expresidente Mesa y dice, esos $30.000 no tienen nada de inusual y sospechoso. Es una venta de hace 10 años atrás de un departamento de mis padres, del edificio Brasilia, en la 6 de agosto, que ha sido por $55.000. El primer pago era de $30.000. Mis padres me han pedido que administre ese dinero porque en ese momento estaban ya en edad avanzada y estaban delicados de salud. ¿Es el único monto que recibe Carlos Mesa en su cuenta? En esa cuenta que él estaba administrando depositan $30.000 para que él administre esos recursos. ¿Qué pasa luego? Ya, entonces después agarra y se hace un proceso de saneamiento. ¿Por qué? Porque había una diferencia de metros de ese departamento en relación a la escritura y en relación al registro de derechos reales. Cuando se concluye ese saneamiento, cuando está avanzado el saneamiento, el comprador, que era el hermano del coronel Medina, el señor Rubén Medina, le dice a los vendedores que ese departamento estaba siendo comprado a favor de una señora Blanca Hinojosa. ¿Por qué? Porque esta señora Blanca Hinojosa en esa época había sido pareja del ex coronel Medina y tenía hijos con el ex coronel Medina. Por eso es que el ex coronel Medina hizo el pago de los $30.000. Se les explica de que esta ha sido una operación de compraventa transparente, legal, ajustada a las normas del Código Civil. Y en la minuta de transferencia, después de este proceso de saneamiento... Un año después, más o menos. Porque demoró eso, el proceso de saneamiento, figura el valor de los 133.000 bolivianos, que son el equivalente a $19.000. Pero con esta actualización de superficie, se les cobra el impuesto a la transferencia sobre $28.000. Sobre $28.000 se les cobra el impuesto a la transferencia y es lo que ha sido efectivamente pagado. ¿Por qué en la escritura de transferencia solo figura los 19.000 y no los 30.000 que se pagaron 28, antes? porque se establece que se pagan los impuestos sobre el valor catastral del inmueble. Hace 10 años el valor comercial y el catastral había diferencias para ese pago del impuesto. Y se establecía en la normativa de la ley 843 que se pagaba el impuesto sobre el valor catastral. Y si en tu documento ese valor era menor, tú tenías que pagar sobre el valor catastral si ese valor era mayor. Entonces, en este caso, se pagó el impuesto sobre $28.000 porque era la actualización del metraje. El metraje resultó mayor, entonces la alcaldía cobró más impuesto. Entonces, ahí se les cae la acusación de lavado de dinero, porque esos $30.000, como ya te expliqué, no era que tú estabas vendiendo un departamento de $55.000 en $1 millón para ocultar la plata ilícita del narcotraficante y poder hacerla circular como plata legal en el mercado. Esta era una venta real a precio de valor comercial de $55.000. Entonces ahí no hay nada de lavado de dinero, no hay nada de vinculación con el narcotráfico. ¿Qué pasa con la evasión a la que hace referencia? Ahora, entonces se les cae esa acusación, esa infamia del vínculo con el narcotráfico, ¿no? Porque si en la lógica de ellos nunca han afirmado que el señor estaba haciendo narcotráfico, el coronel, desde el año 2009, como tú le has dicho al senador, si ustedes no sabían, mucho menos hubiera podido saber el expresidente Mesa hace 10 años atrás que este coronel hubiera estado en actividades ilícitas. Bueno, ahí se les desbarata esta acusación. Entonces, como no puede ser el lavado de dinero, ese movimiento inusual, que no es inusual, de los $30.000, tiene que ser evasión. Entonces lanzan primero, después la teoría de la evasión, esta es la senadora Salvatierra. La evasión es omitir totalmente el pago del tributo, no pagar el tributo. Como acá se pagó y se pagó sobre la base no de $19.000, porque la alcaldía actualizó el dato en función al metraje más grande. Entonces se pagó sobre $28.000, se les cayó la teoría de la evasión. Y en el comunicado de esta mañana, ¿no? Todo el Poder Legislativo de Bolivia preocupado de mencionar y de denigrar a los abogados y a la familia del expresidente Mesa. Imagínate, todo el Poder Legislativo abocados a eso, teniendo cosas tan importantes para investigar en el país como la penetración del narcotráfico en el gobierno y en la Policía Nacional, están preocupados de los abogados y de la familia del expresidente Mesa. Entonces agarran y dicen, bueno, y en definitiva ya, y si no es evasión, dice en el comunicado, hay una obligación civil que podría resultar que todavía esté pendiente, ¿no? Pero eso sale a raíz de lo que usted dijo también. Por eso, acá, ¿no? Ahora, ¿y dónde es donde tergiversa mi declaración? Yo he dicho, esto se ha pagado como tenía que pagarse de acuerdo al valor catastral. ¿Y quiénes son ustedes
para venir a pedir explicaciones. O sea, el Poder Legislativo es el órgano recaudador de este tributo. Estos senadores, estos diputados, esta gente del gobierno, ¿qué tienen que ver con venir a pedir explicaciones? Que sea la entidad recaudadora la que si tiene que decir algo, que lo diga, pero no porque hayamos reconocido algo, porque el que no debe no puede reconocer nada. El expresidente Mesa no ha participado en esa compraventa. Es como si yo te pediría a ti que me expliques la compraventa de tus hermanos, de tus padres o de tus tíos. Tú no has participado en esa compraventa, no tienes que explicar nada. Pero además se ha hecho todo legal, hemos dicho, se ha pagado lo que se tenía que pagar. Ahora, si alguien reclama, no puede ser la legisladora, el senador, la diputada Rivero, todo el Poder Legislativo preocupados de ese tema. Que sea el órgano recaudador de la alcaldía el que tenga que decir, pues, qué es lo que ha pasado con esto, si es que considera que hay algo que no esté bien. Para nosotros todo está bien. Ahora, si el órgano recaudador diría que hay alguna cuestión pendiente, decimos, obviamente, en ese caso algo van a tener que decir los herederos. Y de eso se han basado para decir, reconocen que hay una obligación civil pendiente que va a ser cubierta por los herederos, ¿no? Y el propio presidente Evo Morales, rebajándose al nivel de sus operadores, perdiendo la noción de lo que es la dignidad del jefe de Estado, se rebaja ese nivel y empieza a hablar, a decir, bueno, ya se ha reconocido que ha habido evasión de impuestos, y empieza a generar difamaciones sobre la familia de Carlos Mesa. Es lo que le ha indignado al expresidente, porque lo han metido a sus padres, que sus padres han prestado servicios eminentes a la nación. El solo hecho de la donación de esa biblioteca que ha hecho hace poco tiempo, por encargo póstumo de sus padres, es un valor inconmensurable para la riqueza histórica y patrimonial del país. El papá del expresidente, te doy este dato, Priscila, ha sido el segundo boliviano, junto con el expresidente Andrés de Santa Cruz, que ha sido condecorado por el Congreso peruano. Solo 2 extranjeros han sido condecorados por el Congreso peruano. Y por esta guerra sucia no tienen límite los del movimiento al socialismo, y ahora se mete el presidente más en esa campaña de difamación. Entonces se les cae este segundo tema del movimiento inusual, que es el lavado de dinero y que es el tema de la evasión. Entonces dicen, no, algo tenemos que encontrar. Ahora, ¿qué hacemos? Aparece la fiscal, que la has visto, que ya todos los medios de comunicación la han develado, que ha trabajado en el Ministerio de la Presidencia, que es operadora y agente del gobierno, disfrazada de fiscal, y dice, hemos encontrado que estos movimientos inusuales y sospechosos tienen que ver ahora ya, no con Camargo Correa, no con sobornos, no con lavado de dinero del narcotráfico, tiene que ver con enriquecimiento ilícito, ¿no? Y como ya retiras el tema del departamento, separas los $30.000, te quedas con el rango de $3.000 en las cuentas del expresidente Mesa a $7.000, lo que la propia fiscal ha dicho. Y tú te fijas en enriquecimiento ilícito. Y dice, se comete este delito cuando el funcionario público ha hecho crecer de tal manera su patrimonio, no un bien, todo su patrimonio, de manera desproporcionada. O sea, tú tienes, digamos, un patrimonio global de $500,000, para que haya enriquecimiento ilícito tienes que decir que has ganado $10 millones sin justificación legal de ese excedente desproporcionado. Aquí estás hablando de un rango de todo el patrimonio de Carlos Mesa, a los ojos de la fiscal, de $3.000 a $7.000. Si eso es excesivo y desproporcionado para la fiscal, quiere decir que todo el patrimonio de Carlos Mesa era de $50, imagínate, de un expresidente. O sea, ese es el nivel de ridiculez, Priscila, el nivel de degradación al que hemos llegado, con tal de estar desesperados de querer encontrarle algo que no le pueden encontrar al expresidente Mesa. ¿Por qué? Porque el expresidente Mesa va a ser el próximo presidente de Bolivia, va a ganar estas elecciones. Y estos tramposos no quieren que gane las elecciones, quieren hacer trampa, quieren hacer fraude, están desesperados de no perder el poder. Y por eso es que vienen estas difamaciones, vienen estas calumnias, vienen estas injurias. Y si no es una, tiene que ser la otra. Y si no es la otra, tiene que ser la otra. Y te aseguro que van a aparecer 10 más. Y estas no eran todas. Acordate de misiles, acordate de Kiborax, acordate de petrocontratos, acordate de la supuesta inmunidad a las tropas americanas. O sea, meten todo en la guerra sucia. Y como no encuentran nada, tienen que seguir buscando y ponen a todo el aparato del Estado. Eso es lo lamentable, Priscila. Fiscales, jueces, Asamblea Legislativa, gobierno, todo el aparato del Estado, en lugar de estar preocupado del interés público de Bolivia, está al servicio de demoler la imagen de Carlos Mesa. ¿El expresidente va a dar alguna conferencia de prensa? ¿Va a dar alguna explicación más en torno a este tema?
No le corresponde dar ninguna explicación para empezar, porque él no ha participado en ningún aspecto de ese contrato de compraventa. Solo ha cumplido el encargo de sus padres de administrar esos $30.000 de una compraventa legal, legítima y transparente. Entonces no tiene que dar ninguna explicación. Ellos tienen que dar explicación porque están utilizando todo el aparato del Estado para demoler a un ciudadano que además es el candidato legal y legítimo, frente al candidato inconstitucional, ilegal y fraudulento, porque nace de un fallo fraudulento del Tribunal Constitucional, que es el que no está habilitado para participar en estas elecciones. Él tiene que dar las explicaciones, no el expresidente Mesa, para empezar, ¿no? Segundo, el expresidente ya ha demostrado su indignación en un tuit que ha sacado el día de hoy, señalando que es una canallada sin límites contra la imagen de sus padres y que la guerra sucia no puede llegar a este nivel de degradación, la guerra sucia electoral y política. Pero ni siquiera ha comenzado de manera oficial la elección, sería el 27 de mayo. ¿Qué esperan ustedes que vaya a pasar? Imagínate, ni siquiera ha empezado y a lo que ya hemos llegado, ¿te das cuenta? A lo que ya hemos llegado. No les ha funcionado 3 acusaciones groseras, burdas, ridículas, se les ha caído la estantería y ahora se van a seguir inventando. O sea, seguramente vamos a ver los próximos días qué cosas inventarán. Entonces, el ciudadano es el mejor juez de esto. O sea, el ciudadano se va a dar cuenta de que han querido vincularlo con un soborno multimillonario que no lo quieren investigar a profundidad porque tienen que ver con otras gestiones de gobierno que no son las de Carlos Mesa. Se les ha caído la infamia de decir que estaba vinculado el expresidente Mesa y de rebote su familia a temas de narcotráfico y de lavado de dinero. Imagínate, ¿qué boliviano puede creer eso? Se les ha caído porque se ha demostrado que los $30.000 eran de la venta legal de un departamento y no de narcotráfico. Después se les cae lo del enriquecimiento ilícito porque es risible que de $3.000 a $7.000 hables que es desproporcionado frente a todo el patrimonio del expresidente. $7.000 y $3.000 se les cae. Entonces no saben qué encontrar, pero ten por la seguridad de que en los próximos días se van a inventar cualquier otra cosa. La Alcaldía de La Paz, que es, por lo que usted dice, el ente que debería, en este caso, reclamar o pedir un informe sobre esto, no se ha pronunciado, ni los ha notificado, ni nada. No han notificado nada. Lo que se tiene conocimiento es que han pedido un informe, ¿no? Una petición de informe, los concejales del MAS. Y bueno, ahí van a obtener la respuesta que en derecho corresponde, pues y el órgano recaudador tendrá que dar la respuesta y tendrá que decir, en base al marco legal vigente en ese momento y tributario, qué es lo que corresponde responderles oficialmente a estos concejales. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, doctor. Gracias a ti, Priscila. Hasta Muchas el próximo gracias. contacto. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos más. No se separe de nosotros, no se separe de Cadena. Volvemos en breve, luego de estos importantes consejos. Luego vuelve Todo a Pulmón.